derechos fundamentales del interno y también violenta los derechos de los familiares y claro está, ¿verdad?, del abogado, ¿verdad?, que tiene el deber de velar por los intereses y sobre todo probar si la persona es inocente o no, porque nos encontramos con una realidad. No todas las personas que son privadas de su libertad son responsables. Y existe ese principio constitucional que lo establece el artículo 20, que es el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Entonces, ¿viola todos los derechos y garantías de los internos? Sí se puede decir que viola derechos, Bien. aunque por otra parte hay que entender que se trata de un centro de seguridad, yo diría, por la forma en que opera, de máxima seguridad, aunque no son todos altamente peligrosos los que están dentro del reclusorio, precisamente por las medidas extremas que adopta para que se pueda tener contacto con los internos. Incluso dentro del centro hay una división en razón de la peligrosidad y dependiendo de ello es las actividades que pueden llevar a cabo o no, el tiempo que pueden estar o no en un espacio libre y el resto del tiempo recluidos en sus espacios donde permanecen como personas que ya hubiesen sido sentenciadas y en consecuencia deben sufrir, no readaptarse, sino sufrir por las consecuencias de la conducta que realizaron. Cuitláhuac, ¿qué puedes agregar al respecto? Se pone interesante esto. Sí, efectivamente, como lo comenta el doctor Pesqueira, el procedimiento que se sigue en el Centro de Readaptación Federal número 11, que está aquí en Hermosillo, Sonora, tiene un sistema para su ingreso y el contacto con los familiares y los abogados, que pareciera ser como si fuese de máxima seguridad, aun cuando no lo es. Y aun cuando una persona esté presa por un delito que no está calificado como grave por la ley, aún así a los familiares y a los abogados se les restringe de esa manera. La Constitución del país establece en el último párrafo del artículo 18 que ese tipo de contactos con los familiares y con terceros puede ser restringido exclusivamente cuando se trate de personas que están sujetos a procedimientos de delincuencia organizada por delitos de esa naturaleza. Fuera de ahí, no hay un permiso por parte de la Constitución para que se violente esa parte de su estancia dentro de un centro de reclusión, porque como bien lo comenta también el doctor Pesqueira, hay una serie de prerrogativas que la Constitución del país establece. Uno de ellos es precisamente la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una prerrogativa que forma parte, entre otros, de una garantía jurídica de que la persona es inocente, salvo que el Estado logre finalmente demostrar la responsabilidad, de tal suerte que quien está compelido a demostrar la responsabilidad de alguien en la comisión de un delito es el Estado a través del Ministerio Público y no a la inversa, es decir, no tendrá que el ciudadano mexicano, el gobernado, demostrar ser inocente, sino al revés, de tal manera que bajo esa óptica la persona que está sujeta a un procedimiento se presume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto, doctor, para concluir entonces? Sí, decir, bueno, en principio, por lo que toca al caso del doctor Mireles, es verdaderamente preocupante su traslado a Hermosillo, a un centro en el que va a atravesar por serias dificultades para poder tener contacto con las personas que son sus familiares, con sus abogados, con personas de confianza, etcétera, ¿no? Y por otra parte, bueno, en esta circunstancia, y si el caso de él se está siguiendo en otro estado de la República, para probar su inocencia en caso de que efectivamente así sea. Yo no tengo la mínima duda de que por el perfil del personaje es una persona que no merecería estar viviendo una experiencia como la que está en este momento experimentando. Sin embargo, bueno, vivimos en un estado de derecho y si se actualiza un ilícito, el Estado debe responder. Pero por otra parte, no hay duda de que lo que ha acontecido y sigue pasando en Michoacán requiere de respuestas por parte de la comunidad, pues para pacificar un estado que se encuentra en un estado de excepción. Y por otra parte, en lo que toca al reclusorio número 11, sí es necesario que el gremio de abogados, ¿verdad?, se organice y
plantee la necesidad de que no se violente la dignidad del abogado y sobre todo no se violente el derecho que tiene el interno de mirar a su abogado cuando lo necesite, no cuando ellos unilateralmente lo decidan, ni que tenga que esperar cada 15 días, porque lo absurdo es, por ejemplo, si tú eres mi cliente, tengo que esperar 15 días y hacer una petición a México para que se autorice. Ya se autorizó. Llega otro cliente, tengo que seguir el mismo procedimiento de nueva cuenta a México, mandando la misma documentación para después de 15 días poder tener contacto contigo. Y el artículo 20 de la Constitución también establece, ¿verdad?, como una consecuencia que tiene efectos punitivos para la autoridad, la incomunicación. Y esta expresión de la autoridad para guardar, según esto, seguridad, es una forma inequívoca de incomunicación. Y esta dinámica que se sigue también por las autoridades con frecuencia para que el abogado no pueda tener contacto con el cliente, también es una expresión de incomunicación. Entonces nos encontramos realmente en un momento en que el Estado mexicano, frente a la respuesta del crimen organizado, ¿verdad?, que no ha logrado abatirlo, ¿verdad?, toma medidas que muchas veces se pueden considerar como medidas de excepción, pero son medidas que al final del día, ¿verdad?, no tienen el fruto que se desearía y lo que provocan es que no nada más pase en Michoacán. Lo que teme el Estado mexicano en este momento es que lo que Mireles está haciendo en Michoacán o estaba haciendo en Michoacán se repita en Tamaulipas, en Oaxaca, incluso en Sonora o en alguna otra entidad de la República. Entonces se fisura el Estado de Derecho y en ese sentido, bueno, pues no puede responder a la función primaria que le da sentido como tal. O sea, la función primigenia del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos toman las armas para defenderse, entonces claro, el Estado no está cumpliendo con su misión. Está rebasado, claro. Y en ese sentido, ese es el origen, exactamente. Y Castillo toma la decisión de hacer algo inmediato con consecuencias impredecibles por el enojo ciudadano. Exacto. Parafraseando a Noam Chomsky, ¿no? Los estados fallidos, digo, ahí está, la autoridad rebasada y en este caso, bueno, por más que voluntad, hasta quitaron al gobernador. Comentarios ya para irme entonces, dice el abogado Rodolfo Montes de Oca, siempre cuestioné la instalación de ese penal de alta seguridad en Hermosillo. Jaime Acuña, te felicito por ser muy profesional y sobre todo bien documentado en tu programa, gracias. Martín Serrano, Inés Coronel, cuñado del Chapo, está en el Cerezo 11, el tanque jefe delincuencial de Tepito también está el tanque ahí. Sí. ¿Sí? Uf, uy, va para visitas. Culpable en tanto, ¿y qué peligro las familias? ¿No hay peligro que se vengan los familiares para acá, por ejemplo, de ellos? Bueno, se ha planteado este tema y bueno, están asentadas ya familias aquí en la ciudad, pues que tienen capacidad económica, aunque la mayoría de las personas que están detenidas por delincuencia organizada son personas de perfil económico bajo porque son el montón de personas que están alrededor de los capos y se los traen igual a este espacio. Entonces la mayoría de las personas que están detenidas, su familia excepcionalmente se traslada, además por la complejidad y la dificultad de poder tener contacto con ellos. ¿Quién está concesionado? Efectivamente. ¿A quién? ¿Quién es? ¿A un particular? Son instituciones, o sea, hay instituciones particulares que parte del quehacer lo realizan y hay parte del quehacer que lo lleva a cabo el Estado. ¿Qué tipo de servicios lleva un particular? Por ejemplo, los alimentos. Ah, bueno, pero no la operación, la logística. No, la operación está a cargo del Estado mexicano. A cargo de la Secretaría de Gobernación, después de los niveles que hay, que tienen que ver con el sistema penitenciario, y el sistema penitenciario que maneja 14 ceferezos en la nación, el 11º es el nuestro, y con distintos niveles efectivamente de peligrosidad, aunque el nuestro, precisamente por el perfil de algunos de los que están detenidos, son de muy alta peligrosidad, combinados con personas que te puedo mencionar un caso que es patético, por ejemplo, y así rápidamente, un guatemalteco que traía una credencial de elector de mexicano. Falsa. Lo detuvieron en Chiapas y se lo trajeron a Hermosillo. Entonces el pobre tipo, el contraste, ¿verdad? Pues sí, solamente necesitaba pagar 2,000 pesos de garantía, cuando un abogado que conozco de su propio bolsillo puso los 2,000 pesos y se puso en contacto con la familia por teléfono se escuchó: vieja, nuestro hijo vive. O sea, pensaban que estaba muerto, porque también tienen un problema de que pasan meses y no pueden comunicarse con los seres queridos porque no tienen la capacidad para hacerlo. Uy, y ahí sigue el guatemalteco. O sea, no, salió en libertad por fortuna y ya está en Guatemala. Pero pues el contraste pues de la vejez. Pero el contraste de una persona por una credencial falsificada con... un líder de autodefensas al tanque. Los perfiles, gracias. Excelente, gracias, Cuitláhuac, gracias, Jorge. Con permiso.